Bueno, desde Comarca Sí, en un nuevo programa de Leyendo con el Autor. Hoy tenemos la visita del periodista e historiador Hernán Brienza. Hernán Brienza, esta es la segunda oportunidad que nos visita y ha reiterado con ello la confianza en que las conversaciones que tenemos en Comarca Sí son interesantes. Nosotros nuevamente tenemos el gusto de tenerlo acá para hablar, dialogar, conversar en torno a una obra de él que ha tenido un derrotero muy particular, en torno a la trascendencia que ha tenido justamente su libro El Loco Dorrego, el último revolucionario. Hernán Brienza edita este libro en el año 2007, según él lo plantea en su obra, un trabajo de 2 años previos aproximadamente, pero el devenir de este libro ha trascendido en sí a la obra, porque hay muchas publicaciones sobre Dorrego, hay muchas biografías escritas sobre Manuel Dorrego, pero esta en particular, en la oportunidad, ha tenido resultados bastante peculiares. Hernán Brienza, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. Vamos a empezar a hablar un poquito de la obra. Acá el título, El Loco Dorrego, una parte del título desafiante por un lado, y por otro lado otra parte, el último revolucionario. ¿Cómo es esto, el loco y el último revolucionario? Bueno, el libro plantea como 2 Dorregos, ¿no? El primer Dorrego, que es el Dorrego más adolescente, más juvenil, que es un Dorrego en el cual todos acusan de loco, de indisciplinado, de insubordinado, y hay un segundo Dorrego, que es el Dorrego político, que es de 1920 a 1928, cuya locura ya no tiene tanto que ver con la indisciplina, sino con el idealismo, con el quijotismo, si se quiere, o con la estulticia, como diría Erasmo de Rotterdam. En esos 2 locos Dorrego se plantea una tesis de que Dorrego es el último revolucionario de Mayo. ¿Por qué? Porque es el último hombre que gobierna, que vive Mayo, que gobierna la provincia de Buenos Aires y que además todavía mantiene unidos el liberalismo político, el nacionalismo territorial, la relación con los sectores populares, el ideario de Mayo en sí mismo, ¿no? Sintetiza todavía los idearios de Mayo, que después de la muerte del asesinato en 1828 se van a dividir en 2 grandes líneas, ¿no? La línea nacional y la línea liberal. Bien, el 13 de diciembre de 1828 es fusilado el coronel Dorrego por Lavalle. Vos en el libro planteas algo muy interesante que tiene también que ver cómo se fue constituyendo esta obra tuya sobre Dorrego, ¿no? En relación a la interpretación que le das de que ciertos análisis tuyos te llevaron a no sé si a la conclusión, por lo menos a generar la hipótesis de que el comienzo de la violencia política en la Argentina es quizá el fusilamiento de Dorrego. ¿Es así esto? Sí, obviamente hay actos de violencia política anteriores, ¿no? El fusilamiento de Liniers obviamente es un acto de violencia política enmarcado dentro de ese conflicto civil que fue la revolución, pero creo que todavía está planteada en la lógica revolucionaria. En cambio, la violencia política contra Manuel Dorrego es una violencia que es estrictamente partidaria, estrictamente facciosa, ya no es revolucionaria. Hay algunos conatos de violencia importantes, como por ejemplo el levantamiento de José Luis Pagola en 1820, que fue muy sangrienta la pelea en las calles de Buenos Aires, pero no llegó a ser un magnicidio. En cambio, en este caso sí, al tratarse de un magnicidio, uno podría decir que es el hecho de violencia política más importante de esas primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Y como a partir de ahí se divide en los federales y los unitarios, los liberales y los nacionales a lo largo de casi 150 años o más, ¿no? Creo que esa división que se mantiene allí, que se mantiene todavía, tiene su raíz en esa violencia, ¿no? Y ahí en esa violencia hay una matriz muy interesante porque es un gobernador legal y legítimo que es derrocado por un sector del liberalismo, del unitarismo, unido a un sector determinado del ejército. Entonces ahí esa matriz
se va a repetir en los demás golpes de Estado, el de 1930, el del 55, el del 66 y el del 76, ¿no? Porque son los sectores herederos de ese unitarismo de Lavalle los que van a quebrar siempre el orden institucional cuando lo pierden a manos de mayorías legítimas y legales, ¿no? Esto del Loco Dorrego, ¿no? Además de calificarlo de esta manera tan particular, que no es una calificación tuya, también ha tenido otras, digamos, caracterizaciones de ese tipo, la figura de Dorrego. Es un personaje particular porque, por un lado, los liberales y unitarios tenían algunos lazos de relaciones en términos quizá ideológicos con el propio Dorrego, y por otro lado los federales lo veían con un republicanismo que les daba cierto grado de duda, les ponía duda, ¿no? Que genera una tensión Dorrego, ¿no? Entre estas dos corrientes que no terminaron nunca, ni uno ni otro, de asirlo, digamos, como propio, ¿no? ¿Esto es así en este momento? Sí, yo creo que Dorrego es un hombre que está en la diagonal, ¿no? Digamos, cruza muchas paralelas, ¿no? Es un hombre nacional, de la línea nacional, pero es republicano, es institucionalista, es democrático. Es liberal, pero también es popular, cosa que nunca ocurre en nuestro país. Es federal, y caudillo federal, pero además es ilustrado. Es un hombre que estudia el federalismo en Estados Unidos, no lo intuye. Entonces hay una serie de contradicciones en sí mismo que lo ponen, como vos decís, en tensión a Dorrego, y que lo hace un personaje mucho más rico de lo que yo creía que era cuando empecé a escribir el libro. Cuando empezaste a escribir el libro. Cuando uno recorre, bueno, la historia que nos enseñan, por lo menos a nuestra generación, ¿no? En la historia escolar, digamos, prácticamente es un personaje desconocido, Dorrego. Y la visión, digamos, que se torna en estos momentos, creo en particular por tu libro, porque debemos destacar para los que nos ven y nos escuchan, que si bien tu libro se edita en el 2007 y tuvo muchas reediciones, hay un momento, hay una bisagra en este libro, que son las palabras de Chávez, cuando públicamente plantea que les dice al público, ¿no? Lean este libro porque me lo ha recomendado Cristina, el Loco Dorrego y el periodista y escritor Hernán Brienza. Esto es muy bueno, insiste, y luego las palabras de la presidenta también jerarquizándolo, y creo que hasta desafió en hacer una película, ¿no? También en ese momento la presidenta. Digamos, en realidad hubo Chávez. Ah, fue Chávez. Sí. Esto, digamos, estos episodios, digamos, un acontecimiento como las palabras del presidente de Venezuela, dan lugar a que el Loco Dorrego y la figura de Dorrego tome otra dimensión. También ha tomado otros carriles el tema de Dorrego, pero lo vamos a dejar para después. Hay un primer capítulo de este libro que además que está muy bien escrito, digamos, es muy atractivo, que es todo el episodio que de alguna manera sintetiza lo que fue Dorrego en torno a la llegada del cadáver de Dorrego a Buenos Aires. Ahí se pone de manifiesto, digamos, tu pluma en jerarquizar el contenido popular de esta figura. Era un hombre estrictamente popular, pero que cobra, digamos, la figura de un personaje popular en sus últimos años de vida, ¿no es cierto? Digamos, cuando él vuelve de Estados Unidos. Sí, en los últimos 8 años de vida. Yo lo que cuento allí es como en la Argentina hubo 5 o 6 entierros o pompas fúnebres multitudinarias, ¿no? Que fueron las de Dorrego, la de Encarnación Escurra, la de Hipólito Yrigoyen, la de Gardel, la de Eva y la de Juan Domingo Perón, ¿no? Hablamos del siglo XIX y XX. Y Dorrego fue la primera, y fue tan importante que ocurrió lo que había ocurrido con Julio César en Roma, que es que, si ustedes recuerdan la escena de Julio César, era la aristocracia la que estaba por encender la tea para quemar el cuerpo de Julio César, y el pueblo los arrebata y se lleva al cadáver y lo hace propio, ¿no? El que le rinde los homenajes es el pueblo romano, ¿no? La plebe romana. Y con Dorrego pasa algo parecido, porque el carro fúnebre llega hasta Plaza de Miserere,
y allí es tomado por el gentío, la gente del pueblo, desencadena el carro y se lleva la urna al hombro, ¿no? Es una gran metáfora del pueblo haciéndose cargo del regreso del cadáver, en este caso eran los restos, porque ya había pasado un año de su mártir, ¿no? Del padrecito de los pobres, como lo llamaban, ¿no? Dorrego era acusado de ser loco, pero también acusado de ser un descamisado, ¿no? De andar paseándose semidesnudo con mujeres y vestir como la chusma, como la plebe. Es interesante las acusaciones, porque las palabras vuelven una vez más a hacerse oír desde el fondo de la historia argentina, ¿no? Yo creo que el libro sí fue resignificado fundamentalmente por el tuit de la presidenta Cristina Fernández, que le dijo a Hugo Chávez, le aconsejó que leyera el libro porque era el primer bolivariano de estas tierras, y con gran generosidad la presidenta, y a partir de ahí Hugo Chávez, que necesitaba un bolivariano en Argentina, esto también es cierto, lo tomó como un hombre propio, como un caballito de batalla, ¿no? Y bueno, después se produjo el encuentro en La Plata, donde subía a la tarima, al escenario, y él le pidió a Tristan Bauer que hiciéramos la película El Loco Dorrego, que bueno, obviamente este es un año muy difícil para plantear esas cosas, y el libro tomó una significación diferente, tomó una gran actualidad, ¿no? Fundamentalmente, porque muchos leen El Loco Dorrego en clave actual, ¿no? Que me parece que eso es lo más interesante que tiene el libro, ¿no? Que si es que tiene algo interesante, me parece que justamente su actualidad, ¿no? Uno puede tomar a Dorrego hoy y ver qué nos dice el Dorrego de este libro respecto de la argentinidad, respecto del liberalismo de hoy, respecto del nacionalismo de hoy, respecto de la necesidad de un movimiento nacional popular y democrático, republicano, que tenga una mirada federal, que tenga una mirada popular, que vuelva a intentar hacer una diagonal entre las dos grandes líneas nacionales, ¿no? Yo digo en el libro que el destino de la Argentina va a hacerse fructífero el día que se recupere la tradición perdida de Mayo y la tradición perdida de Dorrego, ¿no? Que es que se puedan unir finalmente esas dos grandes paralelas, ¿no? Que el liberalismo pueda ser popular, que el nacionalismo pueda ser democrático, que lo popular pueda gobernar, ¿no? Porque una de las frases que escribe Florencio Varela cuando muere Dorrego, cuando lo fusilan, después del golpe de Estado, dice: la gente baja ya no domina y a la cocina volverá, ¿no? Uh-huh. Con lo cual los sectores dominantes consideran que los pobres tienen que estar en la cocina, no pueden estar gobernando. Es una concepción interesante que tienen las clases dominantes del pueblo, porque es la misma concepción de civilización o barbarie, ¿no? Es decir, los pobres, que son o los sectores de las provincias o los sectores populares, son la barbarie, son lo bárbaro, pero son lo extranjero también, ¿no? Los griegos decían que la barbarie, los bárbaros eran los extranjeros, los que no hablaban griego, ¿no? Y es interesante que un sector dominante de un país considere a su propio pueblo extranjero en su propia tierra, ¿no? Hay ahí una construcción cultural un tanto preocupante, donde puede encontrarse allí algunas claves para entender por qué los sectores dominantes argentinos trataron siempre como otro, en términos de otredad, en términos de enemigo y en términos de extranjero a los sectores populares en la Argentina. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego me gustaría que interpretaras el porqué del presidente Chávez le ha dado tanta importancia y cuál es el grado de relación de Dorrego con Bolívar. Bueno, continuando el diálogo con Hernán Brienza acerca del ya famoso libro El Loco Dorrego. Te preguntábamos, Hernán, recién, la relación de Dorrego con Bolívar y cuánto de bolivariano tenía su pensamiento, o si fue algo circunstancial la relación de Dorrego con Bolívar y su encuentro.
Obviamente la relación entre Dorrego y Bolívar era una relación matizada por la lejanía y por los tiempos que llevaban cartearse o verse o encontrarse, ¿no? Dorrego y Bolívar se encuentran una vez en Bolivia, cuando se está por celebrar la independencia de ese país, porque Rivadavia le dice a Bolívar que no tiene interés en que Bolivia forme parte de las Provincias Unidas. Bolívar decide independizar a Bolivia y darle su nombre. Allí se produce un brindis en el cual Dorrego brinda a la salud de la Gran Confederación Americana, que es parte de la idea que estaba planteando Bolívar. Dorrego y Bolívar se cartearon varias veces. Dorrego le informaba a Bolívar cómo era la situación política en la Argentina. Dorrego además en la guerra contra el Brasil pretendió que fuera Bolívar el general en jefe del ejército republicano contra los imperiales brasileños, pero Bolívar, a instancias de un pedido que le hizo George Canning, decidió renunciar a esa tarea, con lo cual había una cercanía política. Si bien de Anfunes era el hombre de los negocios de Bolívar en Buenos Aires, Dorrego se podría decir que era el hombre de la estrategia política de Bolívar en Buenos Aires. Y creo que eso es lo que de alguna manera lo sedujo a Hugo Chávez, que obviamente necesita, por una razón de su estrategia caraqueña, caribeña, venezolana, tender un puente entre Caracas y Buenos Aires, ¿no? Quizás porque uno ve la omnipotencia de Brasil en el continente, que se entiende por qué querrían hacer un eje Chávez-Buenos Aires, ¿no? Bien, eje que no sé si existe, pero pero por lo menos es un sueño estratégico. Hace pocos días, en relación al recordatorio del fusilamiento de Dorrego, hubo notas periodísticas analizando históricamente el acontecimiento, ¿no? Un historiador nacional, Norberto Galasso, hacía alusión a parte de los argumentos que llevaron a la justificación del fusilamiento de Dorrego, las relaciones de Bernardino Rivadavia con unas sociedades mineras inglesas, intereses muy fuertes que habían sido denunciados y digamos, acreditados esas relaciones por la etapa periodística de Dorrego, ¿no? Y que el fusilamiento fue alentado no solamente por los partidarios de Rivadavia, sino también por los propios ingleses. ¿Esto no se refleja en tu libro? ¿Es una consideración acertada? Sí, yo no sé si están atrás de exactos de la tenida masónica que se produce en la casa de Julián II Agüero, ¿no? Evidentemente la carta de Lord Ponsonby a Dorrego, en el cual lo obliga a firmar la paz, porque si no, bajo amenaza de que las potencias europeas invadirían la Argentina, es una demostración de que Gran Bretaña estaba muy presente en la política criolla. Pero yo no sé si hay tanta relación con el crimen de Dorrego con el poder inglés. Digamos, quien más se enfrenta a Rivadavia por las minas de Famatina es justamente Facundo Quiroga, ¿no? Que allí se inicia el conflicto civil entre las provincias y Buenos Aires, ¿no? Dorrego de alguna manera toma la campaña antiminera británica que Facundo tiene en La Rioja, ¿no? Porque se había creado una sociedad con capitales mixtos, en riojanos, Buenos Aires e ingleses también, que competía con la empresa minera, creo que era la Mining Company, no sé cómo se pronuncia bien, con capitales estrictamente norteamericanos, iba a decir, y británicos, ¿no? Británicos. Sí, porque de alguna manera pareciera un exceso, digamos, muy grande, Dorrego, ¿no? Llegar al punto del fusilamiento.
Dorrego en su gobierno no está en contra, no lleva una política contraria a las mineras porque ya era un tema que estaba muy apagado. Porque la gran fiebre del oro de las minas ya había bajado. Habían notas en los diarios de Londres en las cuales decían que en La Rioja llovía oro. Cuando llegaron acá vieron que no era tan espectacular el tema, que iba a costar mucho trabajo extraer oro de allí. Entonces se perdió interés sobre las minas de Famatina ya en 1828. Por eso yo creo que las causas son el desprecio que tienen los sectores dominantes por los gobiernos de los sectores populares, unido a, sí, claro, algunos negocios en los cuales pudieran incluir también a la banca Baring Brothers, porque Dorrego lo que hace es intentar desendeudarse en libras esterlinas para a través de toma de crédito de pesos, y también plantea la creación de un banco nacional sin capital inglés. Entonces ahí hay un interés de los británicos en sacar a Dorrego del gobierno, pero yo no sé si es la gran causa, ¿no? Por otro lado, Rivadavia era un gran admirador de Francia más que de Inglaterra, más allá del empréstito Baring Brothers, y después de haber sido premiado con la Orden de Mérito, ¿no?, de la Gran Bretaña, ¿no? Bueno, ahora el loco Dorrego sigue vigente porque donde aparece su nombre hay tensiones nuevamente, ¿no? A partir de la decisión Yo te quiero gubernamental. decir que Sí. el loco Dorrego se paseó por Latinoamérica en el momento en el que le estaban haciendo un golpe de Estado a Rafael Correa el año pasado. A ver. Porque cuando se produce, la presidenta tuitea, y justo esa semana se puso el golpe contra Correa, que lo hace la policía, y Chávez se pasea con el libro yendo de Buenos Aires a Ecuador con el libro. Y es interesante esa lógica de que la primera víctima de un golpe de Estado en la Argentina es releído en el momento en el cual se está intentando hacer un golpe de Estado contra Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Qué figura Dorrego, ¿eh? Eso es pensamiento mágico, ¿no? Pensamiento mágico, claro. Pero bueno, a partir de la decisión de la presidenta de la constitución del Instituto de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego, también se genera toda una serie de discusiones que, a mi entender, siguen siendo de pequeño círculo, no es una discusión de tipo masivo que incorpore a toda la sociedad, pero bueno, se puso en discusión unas cuantas cosas, en razón al devenir de la historiografía nacional por un lado, y a las diferentes corrientes, obviamente, políticas e ideológicas que atraviesan creo en este momento lo que se discute son, digamos, atraviesan a la historiografía nacional. No sé si desde el punto de vista de la popular se puede decir que tenga mayor grado de envergadura la discusión. Pero bueno, se puso lindo, lo interesante estas discusiones. ¿Qué se ha debatido a partir de la decisión de la presidenta de la creación del instituto que represente, digamos, cortes o divisiones de aguas en torno a la historia nacional y las corrientes políticas que abrevan de ella? Yo no tengo muy claro lo que ocurrió. La verdad es que no lo entiendo, porque la verdad es que tampoco me merece ese grado de peligrosidad que le adosaron Beatriz Arlo o Luis Alberto Romero, entre otros. El instituto es un instituto de 33 miembros que van a hacer trabajos sobre determinados personajes históricos, con determinada mirada histórica, con intenciones de ir a los colegios a dar charlas, a dar conferencias, pero la verdad es que no nos íbamos a dedicar a saltar bancos. Yo no sé por qué se pusieron tan nerviosos con la posibilidad de que se relate, se cuente la historia de aquellos que no están siendo objeto de estudio de la historia, ¿no? Yo digo, el libro de Dorrego mío fue escrito en el 2007,
La última gran biografía de Dorrego había sido del año 60. De Eduardo Dual, de Ortega Peña, ¿no? Sí, no, pero ese es un libro más chiquito del 70, pero la última gran biografía fue la de Lili Sosa de Newton en la década del 60, ¿no? Entonces, no hay una gran biografía de Juan Bautista Bustos, por ejemplo, no hay una gran biografía de Facundo Quiroga, tampoco, si bien no son temas que pueden haber sido acabados en una época, pero no hay versiones definitivas de esas biografías. No la hay de Güemes, no la hay de Felipe Varela, mucho menos, ni de Ricardo López Jordán. Entonces, hay sí algunos trabajos sobre algunos caudillos. No hay un gran Artigas que represente la argentinidad del gran líder popular oriental, ¿no? Entonces, tampoco hay un estudio sobre los sectores populares en la Argentina. Ha hecho un libro muy interesante, Gabriel Di Meglio, sobre Viva Bajo Pueblo, y ahora sé que está haciendo un trabajo más amplio. Digo porque también en la academia hay cosas muy interesantes para Pero en primera instancia pareciera que hubiera una reacción entre académicos y no académicos, entre historiadores profesionales es falsa no profesionales. Esa dicotomía, porque en realidad nosotros no hacemos esa diferenciación. Nuestra diferenciación, si se quiere, es ideológica más que otra cosa. Y es de mirada, es de paradigma. Hay mucha gente hay muchos historiadores académicos que están trabajando con un paradigma nacional, popular, democrático, digamos. Yo no creo que sea excluyente. Lo que pasa es que me da la impresión de que lo que sí es excluyente es la mirada que tienen los dueños de los resortes del poder en las academias para decir qué se investiga, qué no se investiga, cómo se investiga y quién investiga, ¿no? Entonces, las grandes catedrales de la historia profesional salen a quejarse de divulgadores, de escritores, de pseudohistoriadores que cuentan la historia de una manera diferente a la que la cuentan ellos. Si uno lee algunos libros de divulgación de Romero, son realmente, no quiero faltarle el respeto, pero son de una tendencia, de un sesgo ideológico y político muy importante, ¿no? Entonces, sería un poquito más cuidadoso, digo, Pero hay como una desvalorización del relato, ¿no? Es decir, en virtud de cierto cientificismo. Sí, lo que pasa es que también yo, a veces a los muchachos historiadores, algunos los veo como muy enfrascados en la microhistoria, ¿no? Hacer una estadística sobre cuánto calzaban las mujeres entre 1816 y 1817, y hacer un gran trabajo estadístico. El 75% de las mujeres porteñas calzaban entre 37,5 y 38. Una historia de los individuos, de los acontecimientos, una historia pequeña, ¿no? Sí, de microrelato, ¿no? Y quizás eso estaba bien en los 90 cuando se habían muerto los grandes relatos. Yo considero que el siglo XXI recompone ciertos relatos un poco más macro, y el instituto está inmerso en esa construcción de relatos un poco más amplios. Yo creo que también hay un paradigma desde ese lugar, ¿no? Es cierto que muchos historiadores o muchos divulgadores no consumimos todo el tiempo el archivo histórico, ¿no? También es cierto que quienes consultan constantemente el archivo histórico se olvidan de que la historia también es vida, como dice Vicente Fidel López, y que si uno no logra que la historia sea presente, que la historia le cuente al que está leyendo las mismas pasiones que lo mueven a uno, posiblemente se convierta en letra muerta, ¿no? Entonces, entre leer los mitos de la Argentina, de Felipe Piña, que uno puede decir, yo no particularmente, pero uno lo puede, los historiadores profesionales le critican sus pequeños errores metodológicos, claro, o conceptuales, y embolarse con las estadísticas sobre el calzado femenino en 1816, yo me quedo leyendo a Felipe Piña, ¿no? Bueno, Hernán... Y la mayoría del pueblo también se queda con Felipe Piña, sí, ¿no? Por supuesto, sí. Lo interesante es que también ahí hay un grado de
no sé si de celos o de envidia, que por un lado no quieren llegar al público masivo para seguir siendo una capilla selecta de aristócratas del pensamiento, pero cuando uno quiebra esa capilla y va hacia el contacto de las mayorías, les molesta que exista ese contacto, ¿no? Es bueno, en el Loco Dorrego, la situación. este libro debería ser un libro de lectura en las escuelas, porque es un libro sí, yo te digo, que nos lleva a la historia que estamos planteando como... La CONAVIP, por ejemplo, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, me ha honrado con la selección para la biblioteca, y sé que la Secretaría de Cultura también de la Nación lo ha elegido para algunos secundarios. Y es interesante. Bien, Hernán, y vos nos has honrado con reiterar tu visita a un espacio comunitario como Comarca Sí. No, por favor, a mí me encanta. Te agradecemos muchísimo y te vamos a seguir invitando para Dale, muchas debates picantes también. Gracias. Gracias.